Amados hermanos, es una gran bendición y un placer estar aquí con cada uno de ustedes. Bueno, disfrutando un cafecito en esta tarde un poco fría, pero con un gozo en el corazón de poder abrir la palabra de nuestro Dios y compartir la enseñanza que tiene para cada uno de nosotros. Mira, te habla el pastor Andrés Gallardo de Vida Abundante aquí en Cícero, trayendo la palabra. Hoy, bueno, llegamos al final de esta serie que hemos titulado Caminando sobre el agua. Pero quiero hacerlo con una pregunta. Una pregunta que quiero que lo consideres muy en serio. La pregunta es, ¿qué tan grande es tu Dios? Es el subtópico en esta serie. ¿Qué tan grande es tu Dios? Me encanta lo que Mateo dice en Mateo 14, verso 33. Hay algo muy importante ahí. Fíjate bien lo que dice. Entonces los que estaban en la barca lo adoraron a Jesús. Después de que él calmó la tormenta, aquietó la tempestad, lo adoraron, diciendo, en verdad, eres Hijo de Dios. ¡Qué gran declaración! Fíjate bien, cuando un niño, por ejemplo, comenta acerca de su estatura o tamaño, él desea que la respuesta sea un excepcional, ¡wow! Ya estás grandote, ¿no es cierto? ¿Cómo has crecido? ¿Por qué? Porque les enseñamos a decirlo, porque deseamos que reconozcan que están creciendo. Sabemos que la forma en que piensan de ellos mismos importa mucho. No queremos que piensen de ellos como seres pequeños, débiles o sin la fuerza adecuada para asumir con éxito los desafíos de la vida. Pero en realidad hay una pregunta mucho más importante que esta. ¿Qué tan grande es tu Dios? ¿Qué tan grande es Cristo en tu vida? Y hay algo que yo quiero decírtelo de manera directa. Él será tan grande en tu vida como tú se lo permitas ser. Dios en sí es grande. El problema es que nosotros no le permitimos serlo en nuestra vida. Creo que una de las verdades más grandiosas en este pasaje que hemos estado considerando por todas estas semanas sobre caminar sobre el agua es la declaración que la palabra del Señor tiene acerca del poder para aplacar tormentas de temor, de terror en el pueblo de Dios. Cuando el Señor dice, tened ánimo, yo soy, no temáis. Esta declaración en su idioma griego original dice, yo soy el que soy. Es el misterioso, grandioso nombre revelado de Dios. Esta en sí es una declaración divina para la iglesia que está enfrentando tiempos de necesidad. Mira, el evangelio de la historia está encerrado en esta grande palabra, yo soy. Porque Jesús desea que sus seguidores llenos de terror entiendan que esta tierra está en las manos de un Dios infinito, soberano y todopoderoso, y que podamos confiar en su carácter y competencia. De ahí que no temáis es lo que debemos de estar creyendo hoy en día. Mi amado amigo, yo creo personalmente que la forma en que vivimos es una consecuencia del tamaño que le hemos dado a nuestro Dios. El problema que muchos tenemos es que nuestro Dios ha sido empequeñecido por nuestras declaraciones. ¿Qué sucede
cuando decimos, tengo un problemón grandísimo, ¿y qué acerca de Dios? Y un Diosito pequeño. De ninguna manera. Tenemos que aprender que Dios es grande, es todopoderoso. A veces tenemos un enfoque negativo acerca de nuestro Dios. No estamos convencidos de que estamos absolutamente seguros en las manos de un Dios totalmente competente, omnipotente, omnisciente y omnipresente. Porque en realidad, mi amado amigo y hermano, ¿qué sucedería? Por ejemplo, si al levantarnos en la mañana viviéramos con un Dios demasiado pequeño, ¿qué pasaría en nuestra vida? Nuestra vida sería inundada de temores, de ansiedades, porque todo dependería de nosotros. Nuestro estado de ánimo sería controlado por circunstancias hostiles y negativas. Seríamos totalmente vulnerables a todo ataque del enemigo. Por ejemplo, al tratar de testificar, nos llenaríamos de pánico, que si nos rechazan, que si no podemos encontrar las palabras correctas, todo depende acerca de nosotros. No podríamos dar de manera generosa porque nuestra seguridad estaría dependiendo en nosotros y en nuestros limitados ingresos y recursos. Siempre seríamos esclavos de lo que los otros piensan acerca de nosotros. Si alguien no nos aceptara, no tendríamos la seguridad de conocer que un Dios grande está cuidando de nosotros y nos acepta de manera incondicional. Por lo tanto, mi amigo, en realidad, cuando los seres humanos empequeñecen a Dios, es cuando ofrecen gracias, una oración de gratitud sin fe, un trabajo sin pasión, un servicio sin gozo y alegría, un sufrimiento sin esperanza. Todo resulta en temor, en pérdida de visión, al fracaso y tratar de intentar perseverar, pero sin lograr resultados. Por lo tanto, mi amado amigo, aquí surge una gran pregunta. Número 1, ¿qué tan grande es el Señor Jesús? Ahora, recordamos la escena de la película Beethoven, ¿no es cierto? Cuando el niño se enfrenta a los bravucones del barrio. Ellos, lo puedes ver en la película, después de confrontarlo, huyen despavoridos. Y el niño piensa que la razón es porque él es súper valiente y poderoso. Pero la realidad es que ellos le temen al enorme perro San Bernardo que está detrás de él, pero que el niño no lo puede ver. Imagínate que seríamos nosotros si siempre tuviésemos la noción y el reconocimiento de que Dios está con nosotros, en nosotros y alrededor de nosotros. ¿Cómo esa realidad cambiaría nuestra actitud para siempre? Viviríamos súper confiados en la suficiencia de Cristo. Nos conduciríamos en una manera que reflejase el hecho de que servimos y adoramos a un Dios que es grande y omnipotente. Sin embargo, hay una palabra para el proceso por el cual los seres humanos llegamos a percibir y declarar la gran verdad, la gran vastedad, la dignidad y la potencia de Dios, y se llama adoración. Vivimos en un mundo que no promueve la adoración a Dios. Fíjate bien, todos estamos acostumbrados a ser medidos por lo que logramos hacer. La mayor parte del tiempo somos tentados a independizarnos y a creer que somos autosuficientes. La adoración, de manera superficial, no parece ser muy productiva. No está realizando lo que debiera lograr en nuestra vida. Por lo tanto, razonamos y decimos entonces, ¿por qué adorar? Cuando en realidad hay una razón superpoderosa para poder vivir y disfrutar la vida siendo adoradores del Señor Jesús. Ahora,
Aquí hay otra pregunta que quiero que la consideremos de manera muy seria. ¿Por qué Dios requiere nuestra adoración? ¿Te has preguntado alguna vez por qué Dios insiste en que le adoremos? ¿Por qué nos creó para su alabanza? En la Biblia lo leemos en Isaías. Este pueblo he creado para mí, mis alabanzas proclamará. En realidad, Dios necesita tener un planeta lleno de criaturas que pasen cantidades de tiempo y esfuerzo para imaginar formas de decir y de declarar qué tan grande es Dios. ¿Qué acaso Dios no sabe que Él es grande? Claro que sí, pero Él quiere que tú y yo lo sepamos también. Por lo tanto, escúchame lo siguiente. Adoración, esta palabra, adoración, no se trata con llenar las necesidades narcisistas y ególatras de Dios, sino que Dios nos ha creado en tal manera que cuando experimentamos algo tan trascendentemente grande, tenemos necesidad de alabarlo. Nuestra experiencia es incompleta hasta que podemos rodearlo con palabras de admiración y de homenaje. Cuando vemos un doble arco iris en el cielo, una cascada gigantesca, el nacimiento que hay cuando quintillizos nacen. Imagínate, algo en nuestro espíritu demanda que expresemos el gozo que recibimos. Cuando vemos algo admirable en otra persona, no solo queremos mencionarlo, en realidad nuestro deseo es mucho mayor. Por ejemplo, si eres soltero y miras a una mujer de gran carácter moral, con tremendo encanto femenino y admirable belleza física, ¿a quién quieres expresarle tu admiración? Si no lo has expresado hasta ahora, eso explica el por qué aún estás soltero, pero quieres expresarlo. Ahora, debemos adorar a Dios, no porque su ego lo necesita, sino porque sin adoración, nuestra experiencia y regocijo en Dios nunca será completo. Mi amado amigo y hermano, adoramos a Dios no tanto porque Él lo necesita, sino porque nosotros lo necesitamos. Yo necesito adorar. Tú necesitas adorar. Funcionar en el diseño perfecto de Dios es nuestro objetivo. Eso es lo que Dios te equipó para que seas. Necesito adorar, porque si no lo hago, me olvido que tengo un Dios grande dentro de mí y empiezo a vivir prisionero del temor. Porque la adoración abre las puertas de mi prisión de temor y me liberta para vivir una vida en regocijo delante del Señor. Claro que sí, necesito adorar, porque si no lo hago, entonces puedo olvidar su llamamiento y empezar a vivir en un espíritu de preocupación y de pequeñez. Claro que sí, necesito adorar, porque si no adoro, entonces pierdo el sentido de admiración y de gratitud y empiezo a caminar por la vida ciego a la bendición de Dios. No veo las obras de Dios manifestadas en mi vida, haciéndose realidad a cada momento. Mi amado amigo, necesito adorar porque mi tendencia natural es de depender en mi habilidad y en mi necia independencia. Por eso, adoración es una necesidad extrema en nuestra vida, de que podemos en realidad aprender a funcionar dentro de los parámetros de nuestra humanidad, pero no aprendemos a funcionar en la autoridad y el poder de Dios. Por lo tanto, mi amado amigo, Dios nos ha equipado para que vivamos una vida de adoración. Fíjate bien, no creo
que es por un accidente que la historia de Pedro caminando sobre el agua termina en la forma en que lo hace. Al entrar en la barca, el viento cesó y los que estaban en el barco le adoraron diciendo: verdaderamente eres el Hijo de Dios. ¡Wow! En otras palabras, hay un patrón que sucede aquí, que acontece repetidamente en la Escritura y que necesita ser parte de nuestra vida, el cual es el siguiente: Dios se revela a sí mismo para que reflexionemos en lo que Dios ha hecho y respondamos en adoración. Y nuestra comprensión y entendimiento de Dios empieza a crecer en nosotros. Jesús pasó por ahí, dice la Biblia. Este pasar por ahí sucede cuando, fíjate bien, cuando puede mostrarse en una forma dramática, en una zarza ardiendo, en una columna de fuego, en un cruzar el río Jordán y en un caminar sobre el agua. Pero la verdad es que eso acontece la mayor parte del tiempo en formas en que pasa muchas veces totalmente desapercibido por nosotros. En otras palabras, a veces en un silbo apacible y delicado, en un bebé naciendo en un pesebre. El pueblo de Israel pasó por alto el nacimiento de Jesús. ¿Por qué? Porque Dios puede pasar por ahí, por tu vida, en una forma de un día hermoso, de una primavera, cuando la tierra resucita a la vida, en las palabras de una canción que te transporta a la misma presencia de Dios. En ocasiones será en el acto de salir del barco que veremos a Jesús pasando por ahí y le veremos como el gran Dios, grande y poderoso, que no habíamos siquiera imaginado. En realidad, cada vez que alguien se atreve a salir del barco, a caminar sobre el agua, Dios se muestra como el Dios todopoderoso y suficiente. Por eso esto nos lleva al punto número 3, conectándonos a la mente de Dios. Mira, la versión que Marcos hace de este relato dice que los discípulos estaban asombrados porque sus corazones se habían endurecido. Ellos aún no tenían ojos para ver la verdad de que en Jesús Dios se había revelado a sí mismo. Cuando reflexiono en todo lo que Dios ha hecho, en realidad tengo que tratar la mayor parte del tiempo con la dureza de mi corazón. En vez de caminar por la vida con los ojos vendados, en realidad puedo notar la grandeza y el poder de Dios en mi vida. Todas las veces que Dios ha intervenido para cambiar lo que mi vida tenía en ese momento, aparentemente que iba a ser una desgracia para siempre, pero Él la cambió para bendición. Mira, los psicólogos hablan de una condición humana que es frecuente, la cual llamamos ausencia mental. En esta situación, mi cuerpo está presente, pero mi mente está flotando en el espacio con un piloto automático. ¿Por qué? Porque muchos sufrimos de esta enfermedad. De vez en cuando, para algunos se ha convertido en su estilo de vida. Tenemos que tener mucho cuidado con eso. Hagamos una prueba. Te haré una pregunta, contéstala con la primera cosa que venga a tu mente. Fíjate bien. Por ejemplo, la parte blanca de un huevo se llama ¿cómo? ¿Cuántos son los colores del arco iris? El sonido que hace un sapo se llama ¿cómo? El fruto que crece del nogal se llama ¿cómo? Bueno, tal vez son respuestas que no habías considerado muy sencillas o muy frecuentes, porque algunas veces la ausencia mental puede infectar a toda una vida y a una congregación. Esta condición es una de las cosas que nos impide adorar, porque estamos enfocando más en el problema que traigo a la iglesia, en la situación que no he resuelto, en la situación que me está causando temor. ¿Cómo pagaré mi casa mañana?
¿Y qué si me despiden del trabajo? ¿Y qué si me corren de acá o de más allá? Entonces, ¿qué pasa? Todo eso bloquea mi capacidad para adorar a Dios. Mira, irónicamente vivimos en una época que busca eliminar el misterio. Luego lo extraño, tenemos que identificar un identificador llamado el Caller ID en nuestro teléfono. Ya podemos conocer el sexo del bebé que esperamos aún antes de nacer. Hay programas de televisión que revelan los secretos que los magos han escondido por siglos para hacer sus trucos de magia. Disfrutamos la maravilla y luego la extrañamos. Decimos, ya lo sé. Entonces tenemos que tener mucho cuidado con esto. Pero mi amado amigo, Dios es demasiado grande para que podamos destruir o disminuir siquiera su grandeza. Así que necesitamos reflexionar en Dios mucho más tiempo. Hacemos una pausa para considerar el milagro llamado vida, que causa que nuestros pulmones sigan absorbiendo oxígeno, aun cuando no recordamos darle el mandato para que lo continúen haciendo. Lo hacemos de manera natural. También, ¿qué causa que nuestros ojos se abran en la mañana, en que resucitamos de esa mini muerte del sueño? ¿Qué es lo que causa todo esto? Pasamos muchas veces pensando en algunas cosas que no debiéramos, en lugar de pensar. Todo esto sucede por la grandeza de Dios. Te invito, mi amigo, a que hagamos una pausa por un momento para considerar la música cuando la voz de nuestro hijo suena en el teléfono. Papi, estas son solo moléculas de aire que son proyectadas en nuestros oídos en una configuración que hemos aprendido a reconocer. Pero mi amado amigo y hermano, ese sonido es tan dulce que después de 15 o 30 años nunca nos cansamos de escucharlo. ¿Cómo suceden esas moléculas de aire que están golpeando nuestro tambor del oído producir tanto gozo? El Señor quiere pasar por ahí. Reconozcámoslo, mi amado amigo y hermano. Todos estos son milagros, son pequeñas teofanías que nos declaran: Dios vive, Dios se preocupa por ti, Dios te ama. Dios es gozo indecible. Dios es grande. Para que cualquiera que nosotros está sufriendo de esta ausencia mental pueda pasar por alto todo eso, es importante jamás hacerlo. Algunas veces estos milagros son desapercibidos porque nos asombran tanto. Nos pasa lo que sucede a Jacob. El Señor estaba en este lugar y yo no lo sabía. Somos maravillados por la realidad de Dios. Pero mi amado amigo, es tiempo de que lo identifiquemos y lo sepamos. Y esto nos lleva al punto número 4. La respuesta de la adoración. Mira, el responder en adoración a los portentos de Dios, a la presencia de Dios, a los milagros que Dios realiza en nuestra vida, significa mucho más que venir a la reunión en una manera regular y simplemente por costumbre. Algunas veces, al pensar en lo que sucede con la adoración y los que la atacan, fíjate bien, me imagino una lucha similar al pie del monte Sinaí, cuando el pueblo de Israel había salido de Egipto. Las aguas del mar se abrieron y Faraón y su ejército perecieron. La montaña estaba humeando y temblando, y se le ordenó al pueblo que no se reuniera para hacer las cosas a su manera, sino se reunieran para adorar a Dios, no para renegar de Dios. Por eso muchos lo confunden y piensan que venir a la reunión, al servicio de la iglesia, es para venir y quejarse de lo mal que les ha ido, cuando alabar a Dios por las obras que ha realizado en sus vidas. Algunos llegan incluso a decir: no me gusta esta adoración,
Me gustaban los coros de antes con el pandero de Miriam. Después de cruzar el Mar Rojo. Sí, ¿por qué ya no los cantamos? Esta reunión está muy larga. 3 días es inconveniente. Mejor me voy con los hititas. Ellos tienen reuniones de solamente un día. ¡Wow! Oh, me gusta cuando Aarón dirige la alabanza. Porque Moisés tiene que ser el factor de alabanza. ¿Por qué? Sus ropas no se identifican con mi generación. Y tantas excusas para no adorar. Creo que cuando los israelitas se reunieron para adorar, ellos temblaban junto con la montaña, porque habían arriesgado todo lo que tenían para seguir a este Dios. Dejaron su hogar, su alimento, su protección, y ahora Dios quería pasar por ahí. Esto nos lleva a reconsiderar el asunto de que el temor de Dios, la Biblia nos enseña de que el temor de Dios es el principio de la sabiduría. Y aquí es donde preferimos una imagen de Dios más pequeña y cómoda. Ten cuidado con esta actitud. ¿Qué significa realmente el temor a Dios? No que Dios hará cosas destructivas o malignas contra nosotros. No temer de que su amor no puede ser confiado. Este temor involucra respeto, reverencia, admiración, un reconocimiento de quién es Dios. Involucra un reconocimiento de nuestra condición. No olvidemos que el temor está diseñado para llamar nuestra atención al peligro, para que podamos arreglar las cosas. Mi amado amigo, la adoración también nos recuerda, fíjate bien, del día cuando nuestra condición limitada e imperfecta será totalmente sanada por Dios. En ese día realizaremos completamente la verdad de que el perfecto amor echa fuera el temor. Cuando adoramos, mi amado amigo, miramos hacia adelante al día cuando el temor será derrotado y destruido. Lo mismo como la culpa y la muerte. Por lo tanto, la adoración nos recuerda que un Dios poderoso, quien está por nosotros y se convierte en una de las armas espirituales más poderosas contra el temor. La adoración fundamentalmente, mi amado hermano, es acerca de la definición de la realidad. En la adoración usamos todo lo que está a nuestra disposición: la música, la imaginación, cuadros mentales, escrituras bíblicas, alabanza, danza, para magnificar a Dios en nuestra vida. En la adoración declaramos que Dios es real. En la adoración nuestra percepción de la realidad es cambiada, es agudizada. En la adoración recuerda que la realidad es más que solo lo que podemos ver y tocar. En la adoración reconocemos que a veces vemos a un Dios empequeñecido porque le vemos a través del lado incorrecto del telescopio. Pero estamos para cambiar esa perspectiva. En la adoración lo principal es conceptuar la grandeza de Dios. La adoración agranda mi capacidad para experimentar y entender a Dios. Y termino con esto, mi amado amigo. Esto es lo que sucede cuando alguien sale del barco. Cuando los seres humanos nos decidimos a caminar sobre el agua, nunca volvemos a ser los mismos. Algo cambia en nosotros. Por eso, esto puede ser verdad para ti y para mí. Claro que sí. Es por eso que Jesús aún continúa obrando en ti. Aún busca personas que se atrevan a confiar en Él. Aún busca personas que rehúsen permitir que el temor tenga la palabra final en sus vidas. Busca personas que no acepten la derrota como algo final. Él está pasando por ahí, mi amado amigo. Este es tu día, tu única oportunidad para responder a su llamado. Solo recuerda una cosa: si deseas caminar sobre el agua, tienes que salir del barco. ¿Estás listo? Te habló tu
tu amigo y hermano, el pastor Andrés Gallardo, de Vida Abundante. Fue un gran placer el haber compartido contigo esta enseñanza de la palabra de Dios. Que Dios la haga una realidad vibrante y poderosa en tu vida. Y nos vemos en la próxima. Habrá un tema maravilloso. Que Dios te bendiga y te guarde.